Apreciados estudiantes, muy buenos días. Estamos hoy, tal y como ya se los había enunciado la semana pasada, pues cumpliendo con esta nuestra clase para continuar con la temática que ya iniciamos en materia salarial. Bien se los dije la vez pasada con el video que les envié, que esto es el inicio de los diferentes temas que vamos a tocar correspondientes a este tercer corte. Yo les agradecería de entrada, sinceramente, con el hecho de que ustedes no solamente visualizaran el anterior video sobre la temática de los salarios, sino también este que hoy les hago llegar, para que, si tienen alguna duda, por Dios con tiempo me la hagan saber, para que vayan preparándose, para que vayan estudiando. Si bien es cierto, el procedimiento de evaluación es diferente como es en la etapa presencial, he notado que están incurriendo mucho en errores que la única causa de ellos, se lo digo con sinceridad, es la falta de estudio, la falta de lectura en algunos estudiantes, no en todos desde luego. ¿Por qué? Porque son preguntas que tienen su misterio, entre comillas, es decir, para que ustedes analicen y piensen y mediten. Y para eso, pues tienen que analizar y meditar sobre qué, sobre unos contenidos que yo ya les he dado a través de las clases pasadas. Entonces, muy bien, voy para retomar el tema. Vamos a comenzar de nuevo con algo que les mencioné en la clase pasada, y era el monto embargable en los salarios. Les dije que en lo que tenía que ver con los salarios, este solamente es embargable en una quinta parte de lo que exceda el salario mínimo legal mensual vigente. Reitero, una quinta parte de lo que exceda el salario mínimo legal mensual vigente. Hasta esa parte exclusivamente puede limitarse un tesorero de una empresa a retenerle por una demanda emanada de un juzgado correspondiente, para retenerle esa quinta parte del sueldo a un trabajador. Ahora, si el embargo se produce, pónganme en atención con esto que ya los había dicho, por parte de una cooperativa de ahorro de crédito, puede embargarse el salario del trabajador hasta en la mitad, en un 50% del mismo, de manera que tengan mucho cuidado con los créditos, con las deudas que se contraigan con las cooperativas en sus diferentes modalidades. Y hay otra excepción, que son las que profieren los jueces de la República en materia de demanda por alimentos. Cuando la demanda es por cuestión de alimentos, también puede la empresa embargarle, debe la empresa, por orden del juzgado, embargarle la mitad del salario al trabajador. Esas son las cuestiones relativas a los montos embargables en lo que tiene que ver con los salarios. Vamos a ver ahora lo que es el salario mínimo mensual legal vigente. Ustedes saben que anualmente existe, por creación del gobierno nacional, existe una mesa de concertación laboral que es la que analiza absolutamente todo lo correspondiente en el mes de diciembre a la adopción del salario mínimo legal mensual vigente, que va a regir para el año inmediatamente posterior. Es decir, se tendrán que reunir este año en el mes de diciembre para fijar el salario mínimo legal mensual vigente del año 2021, por ejemplo. Ya el de este año fue fijado en diciembre, y es el que nos está rigiendo, el que está en este momento en vigencia.
que es aproximadamente 970.000 pesos, es el salario mínimo. Ahora, esa comisión permanente de concertación está conformada por, desde luego, el ministro o la ministra del Trabajo y Seguridad Social, el representante o el ministro del Ministerio de Hacienda, los representantes de las diferentes confederaciones de trabajadores a nivel nacional, el representante de algunas otras entidades que tengan que ver en materia salarial con la adopción de esto, los gremios, por ejemplo, importantísimos que están presentes allí, y entre ellos se toma la determinación y se adopta por unanimidad, por acuerdo, el salario mínimo legal mensual vigente. Si no hay acuerdo y ya se va a vencer la fecha, que es finalizando casi el mes de diciembre, entonces el gobierno lo adopta por decreto. Muy bien, ese salario mensual vigente, mensual legal vigente, va acompañado también del subsidio del transporte, que año tras año se va incrementando conjuntamente con el salario mínimo legal, de manera que ambas determinaciones son adoptadas por esta comisión permanente de concertación, que está facultada para eso. No se les olvide entonces que en este momento tenemos un salario mínimo legal mensual vigente aproximadamente de 970.000 pesos. Correcto. Vamos a ver ahora lo que tiene que ver con lo referente a la liquidación del trabajo extra y suplementario. Ahora, ¿cuál es el trabajo extra? ¿Cuál es el trabajo suplementario que una persona realiza para un patrón o para una empresa, aparte del ordinario, que ya vimos más o menos en qué consiste la jornada ordinaria laboral? A ver, como ya lo habíamos nosotros señalado, el trabajo extra es el que excede, es el que sobrepasa la jornada ordinaria, y en todo caso el que se excede también de la máxima legal, que semanal es de 48 horas, que son 8 horas diarias. Ese es un trabajo extra. Esta labor, este trabajo extra, se debe autorizar previamente y tiene una retribución especial, un pago especial, un reconocimiento especial, así sea diurno o nocturno. ¿Por qué hablamos de que se debe autorizar previamente? Pues porque si no, todo el mundo por su cuenta se encargaría de trabajar horas más allá de las ordinarias que están definidas en su contrato, y después pasaría la cuenta para que el patrono le pagara, y se hacía una verdadera locura en cualquier empresa. No, para esto, trátese de empresas públicas o empresas privadas, debe tener la autorización del jefe inmediato para que pueda trabajar esas horas extras, esa jornada extra que se le solicita en cumplimiento en unas labores importantes para la institución. Muy bien, estas horas extras, este recargo extra de trabajo, tiene unas tasas y una liquidación diferente a la ordinaria, desde luego. Los recargos, ¿no?, son diferentes para el trabajo extra nocturno que para el trabajo extra diurno. Son mucho más costosos, son más altos los recargos en el trabajo extra nocturno que en el trabajo extra diurno. El trabajo extra diurno se le remunera previamente autorizado, ya lo dije, se le remunera al trabajador con un recargo del 25% sobre el valor del trabajo ordinario diurno. Repito, el trabajo extra diurno se le concede, se le paga, se le reconoce, se le cancela al trabajador con un recargo del 25%
sobre el valor del trabajo ordinario diurno. Y el trabajo extra nocturno se remunera con un recargo del 75% sobre el valor del trabajo ordinario diurno. ¿Quedamos claros? Pues el diurno, es un recargo del 25% sobre el valor, no se les olvide, del trabajo ordinario diurno. Y el trabajo extra nocturno, el recargo es del 75% sobre el valor, con recargo del 75% sobre el valor del trabajo también ordinario diurno. Hay ejemplos que ustedes van a encontrar en sus guías que yo se los puse, fórmulas para facilitarles la liquidación de estas horas extras. Ahí están con algunos ejemplos para que ustedes las pongan en práctica y para que ustedes puedan en un momento determinado liquidar en sus empresas sin ninguna problemática, sin ninguna cuestión de carácter, como le dijera yo, impidatorio, de que no les permita presentarle al jefe inmediato la liquidación de los compañeros en cuanto a trabajos en horas extras, diurnas o nocturnas. Ahí tienen las fórmulas y los ejemplos para que lo hagan de una manera correcta. Entonces, reitero, tenemos que la liquidación del trabajo extra o suplementario, ¿no?, es aquel que se va mucho más allá del trabajo ordinario, en términos generales, que va más allá de las 8 horas diarias de trabajo. Puede ser diurno, puede ser nocturno. Y que ambos tienen una liquidación y un reconocimiento salarial diferente. El diurno con el 25% se liquida esto sobre el valor del trabajo, sobre el valor del trabajo ordinario diurno. Y el nocturno se remunera con un recargo del 75% sobre el valor del trabajo ordinario también diurno. Muy bien. Veamos ahora lo concerniente a la liquidación del recargo por trabajo nocturno. Cuantía. El trabajo nocturno, por el solo hecho de ser nocturno, ya lo habíamos dicho, se remunera con un recargo por el trabajo nocturno, por el solo hecho de ser nocturno, se remunera con un recargo del 35% sobre el valor del trabajo ordinario diurno. Escúcheme en esto. Ahora, ¿por qué liquidación del recargo por trabajo nocturno? Porque hay empresas en las que los trabajadores, de común acuerdo con el patrono, o trabajadoras, trabajan ordinariamente por las noches. Y por el solo hecho, no son horas extras porque ellos no están trabajando de día. Y por el solo hecho de trabajar en la noche tienen un recargo del 35% sobre el valor del trabajo ordinario que los demás compañeros tienen en la empresa. Así que no se les olvide, el trabajo nocturno, por el solo hecho de ser nocturno, se remunera con un recargo del 35% sobre el valor del trabajo ordinario. No más. Ahora, liquidación del trabajo en domingos y festivos. Trabajo ocasional. Se entiende que se entiende que el trabajo dominical es ocasional. ¿Por qué ocasional? Porque sabemos que por lo general todos los trabajadores deben descansar el día festivo del domingo o cualquier festivo que sea, pero deben hacerlo, a no ser, desde luego existen excepciones, cuando por acuerdo con el patrono se ponen en los dos conjuntamente al frente de una situación en la que el trabajador colabora laborando ese día dominical frente a la petición del empleador, y eso pues tiene un reconocimiento salarial diferente a lo que tiene cualquier trabajo en un día diurno
corriente y ordinario. A ver, se entiende que el trabajo dominical es ocasional cuando el trabajador labora hasta 2 domingos durante el mes calendario. O sea, cuando el trabajador labora 2 domingos, se entenderá que este trabajo es ocasional. Ahora, por regla general, los días dominicales y los festivos son de descanso obligatorio, se los estaba diciendo. Son de descanso obligatorio. Excepcionalmente se le permite o se permite por parte de las autoridades del trabajo el trabajo en estos días por razones de orden técnico o de interés público y en algunas actividades como las del servicio doméstico y choferes particulares, ¿no? Este trabajo en domingo y en festivos se remunera con un recargo del 75% sobre el salario ordinario que tiene el trabajador. No se les olvide. La cancelación del trabajo dominical o en festivos se debe pagar con un recargo del 75%, que es lo importante de esta temática que nosotros estamos hablando. Muy bien, vamos a hablar ahora de un tema que es también importantísimo en lo que tiene que ver con nuestra guía de clase. Prestaciones sociales. Las prestaciones sociales son un conjunto de beneficios y de garantías que están consagradas a favor de los trabajadores con el fin de ¿qué? De cubrir algunos riesgos que se le presenten, y por eso se le da el nombre de prestaciones sociales. Son varias las prestaciones sociales legales, son varias. En este cuadro que yo les voy a pasar de prestaciones sociales, perdón, que ya les pasé, ya los mandé a través de un WhatsApp, de un video la semana pasada, nosotros nos vamos a referir en esto de las prestaciones sociales solamente a las que son creadas por la ley, solamente a las que son creadas por la ley. Ahora, el contenido de las prestaciones sociales tienen netamente un contenido de carácter económico, y estas prestaciones sociales pueden ser en dinero o en especie, y complementan las últimas el salario. De manera que, repito, prestaciones sociales, ¿qué son? Esto es muy importante. Adicionalmente al salario, al sueldo que cada trabajador tiene, existe un conjunto, un número de beneficios y de garantías consagradas a favor de los trabajadores, con el fin de ¿qué? De que estos cubran algunos riesgos que se le presenten, conocidas como prestaciones sociales. Estas garantías son prestaciones sociales. Ahora, las prestaciones sociales tienen su origen y su causa en la relación de trabajo y constituyen una contraprestación a cargo de los empleadores. Desde luego, si no hubiera una relación de carácter laboral, no existirían las prestaciones sociales. A raíz del contrato de trabajo surgen las mismas, y por eso son tan importantes en lo que tiene que ver con nuestras políticas de carácter laboral. Aquí nos vamos a referir únicamente a, ya lo dije, a las que son prestaciones sociales creadas por la ley. Y también, antes de entrar a ver cuáles son estas prestaciones,
No se les olvide que son unas prestaciones que exclusivamente tienen un contenido de carácter económico y pueden ser estas prestaciones en dinero o en especie, estas últimas que complementan de pronto el salario del trabajador. Muy bien, vamos a ver entonces cuáles son las clases de prestaciones sociales. Ahí tienen ustedes un cuadro hipnótico que yo les envié. Por favor, grábense en ese cuadro. En ese cuadro encontramos, en primer término, 3 columnas. La primera dice prestaciones sociales, ¿no? Dice en la parte superior, por la clase de prestaciones por la persona o la entidad que las tiene a su cargo, y están clasificadas así. Primer término, prestaciones a cargo de ¿quién? Del empleador, del patrono. Después dicen, prestaciones a cargo de ¿quién? De las entidades de seguridad social. Y por último dice, prestaciones a cargo de las cajas de compensación familiar. Esto es importante. Entonces vamos a comenzar. Este cuadro es, para mí es lo más importante. Después se desarrolla y algunos ítems de esto explicaremos, pero reitero, el cuadro les da a ustedes una visión macro de lo que es todo lo atinente en materia laboral a los derechos por prestaciones sociales que tienen los trabajadores en nuestro país. A cargo del empleador, primero, la prima de servicios. Segundo, el calzado y el vestido de labor que los empleadores, allá los vamos a ver posteriormente, le tienen que dar anualmente a los trabajadores de acuerdo a lo que estos acuerden. Tercero, el auxilio de cesantía. Cuarto, los intereses sobre las cesantías. Quinto, el descanso remunerado durante la lactancia. Cuando una mujer da a luz un hijo, tiene el descanso legal y reglamentario de maternidad y todos los demás beneficios que la ley consagra en este aspecto. Después tenemos vacaciones y por último tenemos el auxilio de transporte. Repito entonces, ¿cuáles son las prestaciones sociales a cargo del empleador? La primera de ellas, la prima de ¿qué? La prima de servicios. Ustedes saben que esta prima de servicios se paga, algunos empleadores pagan la mitad en el mes de junio y la otra mitad en el mes de diciembre. Otros la pagan, a otros trabajadores recibimos prima solamente en el mes de diciembre, pero eso hace parte de la prima de servicios que equivale a la prima, equivale al pago de un salario, desde luego, teniendo en cuenta ciertas condiciones que más adelante vamos a verlas cuando hablemos de esta prestación. Después viene lo que es el calzado de vestido y labor. Después viene lo correspondiente al auxilio de cesantías, vienen las cesantías, viene el interés sobre las cesantías, viene el descanso remunerado durante la lactancia, viene las vacaciones y por último el auxilio de ¿qué? El auxilio de transporte. Que el auxilio de transporte se fija por el gobierno nacional, como se los acababa de explicar con anterioridad, la misma fecha en que se aprueba el salario mínimo legal mensual vigente. Muy bien. Entonces tenemos a cargo del empleador esas prestaciones. A cargo de las entidades de seguridad social tenemos, primero, la enfermedad común. Segundo, la maternidad. Tercero, tenemos la enfermedad profesional. Cuarto, tenemos los accidentes de trabajo. Quinto, las pensiones. Las pensiones pueden ser de vejez, por invalidez o por muerte. Sexto, las prestaciones por muerte. Séptimo, la atención inicial de urgencias. Y octavo, la atención al recién nacido. No se les olvide.
Entonces, a ver, ¿en qué consiste la primera, la enfermedad común? La enfermedad común es una indisposición en la salud de carácter temporal, no grave, por ejemplo, como una gripa, por ejemplo, como una especie de malestar de carácter digestivo pronunciado, en fin, todo lo que no sea una enfermedad que constituya algo absolutamente grave en la salud de la persona que lo indisponga absolutamente para poder laborar o para poder trabajar. Por eso se llama enfermedad común. Después tenemos maternidad. Pues, de sobra sabemos qué es eso. Cuando una empleada está embarazada, trabajando en la empresa y da luz, inmediatamente pues tiene los reconocimientos, tiene los derechos que la ley consagra para estos casos. Después viene el auxilio de cesantía. Todo trabajador en cuya relación con el patrono medie un contrato escrito de trabajo, tiene derecho al auxilio de cesantías. ¿Qué es el auxilio de cesantías? Este auxilio de cesantías corresponde a un mes que le paga el empleador al trabajador, un mes por año de trabajo, en la liquidación diferenciada, con sus respectivos, como lo vamos a ver, intereses. Para ello el trabajador voluntariamente, lo vamos a ver mucho más adelante, voluntariamente debe escoger el fondo al cual él quiera pertenecer, a un fondo de cesantías, a donde depositen estos dineros por parte de la empresa. Esa es la plata de él. Y desde luego allí se la guardan, se la tienen, de esa plata renta unos intereses a favor del trabajador, y desde luego esos dineros tienen unos requisitos para poderlos retirar mientras el trabajador persista y siga laborando en la misma institución. A no ser que ya deje de trabajar con la empresa, pues tiene derecho inmediatamente a reclamar la totalidad de sus fondos de cesantías. Pero entre tanto no, a no ser que se trate de unos gastos, por ejemplo, en materia educativa para los hijos, unos gastos en materia de adquisición o compra de vivienda, etcétera, etcétera. Muy bien. Entonces, tenemos auxilio de cesantías, intereses sobre la cesantía, tenemos el descanso remunerado durante la lactancia. ¿Para quién? Para la mujer, para la trabajadora. Todo el tiempo que ella requiera, de acuerdo a la licencia que da la ley para la trabajadora lactante, será pago, tendrá que ser reconocido como si estuviera laborando por parte de la institución. Después vienen las vacaciones. Todo trabajador tiene derecho por año laborado, tiene derecho a sus vacaciones, las cuales se le pagarán, se le liquidarán. Son 15 días de vacaciones hábiles, los cuales se le liquidarán y se le pagarán conforme al salario que devenga, y tendrá que irse a descanso. A no ser que el patrono, por necesidad exclusiva de este trabajador, por las funciones que desempeña, le solicite que se abstenga de tomarse ese tiempo de vacaciones, se las puede aplazar, pero solamente lo puede hacer por máximo por 2 veces, porque después ya no puede. Pero desde luego, le tiene que pagar y le tiene que posteriormente dar ese compensatorio en días de lo que no pudo disfrutar el trabajador. Muy bien. Y viene el auxilio de transporte. El auxilio de creo que sean 90,000 de pesos, me parece, estoy seguro. El auxilio de transporte es algo que va equiparado con el aumento del salario mínimo legal mensual vigente. Muy bien, muchachos. Esas son las prestaciones a cargo de ¿quién? A cargo del empleador. Vamos a ver las prestaciones a cargo de las entidades de ¿qué? De previsión
social, de seguridad social. La primera, excúseme que aquí hay un error, excúseme. En lo que les acabé de decir, excúseme, corrijo de una vez. Las prestaciones a cargo del empleador son son primas de servicios. ¿Cuál es la prima de servicios? La que se paga a mitad de año a todos los trabajadores, que corresponde a un salario devengado por parte del trabajador, y que se la pagan por mitades. Una parte se la dan en el mes de junio y otra parte se la dan en el mes de diciembre. La prima de servicios. El calzado y vestido de labor, me faltó mencionarlo, en lo que está a cargo del empleador, son las dotaciones que todo empleador o patrono tiene que entregarle a su empleado, que son 3 dotaciones al año. Más adelante vamos a hablar de ese tema. Eso es una de las prestaciones que le corresponden a los patronos con los trabajadores. Eso está a cargo del empleador. Y posteriormente, dijimos que a cargo del empleador está el auxilio de cesantía, ya lo vimos, los intereses sobre la cesantía, el descanso remunerado, etcétera. ¿Qué no está, que yo mencioné, y ahí fue mi equivocación, confundí, qué no está a cargo del empleador? Pues no está a cargo del empleador lo que es la enfermedad común, ni está a cargo del empleador la maternidad, no más. Esas dos no están a cargo, por favor, del empleador, ni la enfermedad común ni la maternidad. Estas dos corresponden ¿a qué? A las entidades de seguridad social. La enfermedad común a las EPS a la que pertenezca la funcionaria o el trabajador, le corresponderá como entidad de seguridad social la atención de esto y brindar absolutamente todo. Y lo que es la maternidad, lo mismo, a la entidad a la cual esté afiliada la trabajadora, le corresponde la atención de este derecho. Tenemos la enfermedad profesional. La enfermedad profesional es diferente a la enfermedad común, que ya vimos. ¿Por qué? Porque es una enfermedad, primero, que tiene unos estándares mucho más, por parte en la medicina laboral, mucho más importante y de pronto de cuidado para la empresa, ¿no? Y segundo, porque el origen de esa misma enfermedad se pudo haber adquirido, o lo que sucedió en esta enfermedad se pudo haber acaecido en las instalaciones de la misma empresa fábrica. Entonces, por eso se dice que enfermedad profesional, porque, reitero y repito, se contrajo en la misma empresa o por un accidente sucedió en la misma empresa, etcétera, en fin. Después viene el accidente de trabajo. El accidente de trabajo ya lo acaba de decir. El accidente de trabajo es, su nombre lo está indicando, cuando un trabajador, en aras de ejecutar y de cumplir con sus funciones, sufre un accidente, y eso le corresponde a las entidades de seguridad social. Ahora, pensiones. Las pensiones también le corresponden a las entidades de seguridad social. ¿Cuáles? La de vejez, la de invalidez y de muerte. Nosotros actualmente tenemos la entidad estatal, que es Colpensiones, pero hay otras instituciones en materia pensional, los fondos privados, que son privados, pero que al fin y al cabo cumplen con estas funciones de seguridad social, de darle a los trabajadores, una vez jubilados, sus salarios correspondientes. Vienen las prestaciones por muerte, también le corresponde a estas instituciones de entidades de seguridad social. Si yo pertenezco a la 9PS, la 9PS debe en un momento determinado darme las prestaciones a que tengo derecho en el caso de fallecimiento. La atención inicial de urgencia, ¿a quién le corresponde? También a las mismas entidades, a la 9PS que yo esté afiliado. Corro para urgencia y me tendrán que atender allá.
y la atención al recién nacido, lo mismo, exactamente igual, exactamente igual. Yo vuelvo y se le indico algo para que no haya equívocos. Primero, la corrección que les dije sobre que la enfermedad común y la maternidad no están a cargo del trabajador, del empleador, del patrono, no están a cargo del patrono, están a cargo de las entidades de seguridad social. Y todas las demás que les enumeré sí están a cargo tanto del empleador, las primeras que les dije, y estas, las segundas, de las entidades de seguridad social. Por último, ¿cuáles son las prestaciones a cargo de las cajas de compensación familiar? Primero, el subsidio familiar y segundo, el subsidio al desempleo. Ustedes saben que hay cajas. ¿Cuáles son las cajas de subsidio familiar? Confenal, pues aquí en Santander, Caja San, etcétera, que tienen recreación, que tienen cuestión de carácter también referente a la salud, que tienen una serie de funciones que van en pro del bienestar del trabajador. Esos son, queridos estudiantes, lo que son las prestaciones sociales que corresponden a las tres clases de instituciones o de personas que les acabo de mencionar: a cargo del empleador, a cargo de las prestaciones o entidades de seguridad social y a cargo de las cajas de compensación familiar. Reitero lo que les había comentado al inicio. Todavía, ¿qué procedimiento vaya a emplear para este tercer y último corte? Voy a analizarlo, pero solamente les comento algo. Por favor, vayan leyendo, vayan estudiando. Cualquier cosa, de verdad, pregúntenmela a ustedes, que yo trataré de ayudarlos en lo que pueda. Yo no les voy a quitar nada, pero entiéndanme, tampoco les voy a regalar nada. Tampoco va a llegar a hacer ochas, ni mucho menos. Pero es que hay estudiantes, perdónenme que se los diga, que parece que ni miraran las copias, parece que ni escucharan los videos. Se los digo con sinceridad, y esto tampoco es posible. ¿Por qué? Porque por elemental principio de igualdad y de respeto hacia ustedes, hay estudiantes que sí lo hacen y uno se da cuenta, hay otros que no. ¿Cómo no se da uno cuenta que un estudiante ni siquiera está mirando esto? Cuando de pronto el estudiante me está enviando, si yo le estoy solicitando un contrato de trabajo a término fijo de la República de Colombia, porque se sobreentiende que estamos en Colombia, y me está fusilando un contrato de otro país extranjero, o me está poniendo un contrato que no tiene absolutamente nada. Si yo le pido un contrato a término fijo, me responde con uno a término indefinido, o me responde con un contrato de prestación de servicios. Por Dios, ¿en dónde estamos? O sea, paren de bolas a esto, paren de bolas. Además, también les voy a poner un trabajo como 30%. Y les quiero comentar algo: no vuelvan a salirme con esos trabajos que me presentaron. Estos trabajos, el próximo trabajo tendrá que contener mínimo las reglas de Contec, y ustedes lo saben. Esto no era para llevar a donde les dijera yo, a una venta, un garaje. El trabajo que les pedí sobre la cuestión de laboral, en este último previo, les pedí a ustedes lo correspondiente a lo que tenía que ver con lo atinente al registro mercantil, a la evolución y los antecedentes y el desarrollo de ellos en la República de Colombia, y me salen algunos con mejor dicho, eso ni para qué repito, cogieron y fusilaron todo pegado. No, es que no se toman el trabajo algunos de nada, y no voy a pasar eso. Yo considero que ustedes son estudiantes universitarios y tienen que ser responsables, deben serlo. Además, que esta vez trabajo que no me llegue a tiempo no lo recibo. He sido laxo, les he colaborado, pero si vuelve a hacer esto, no lo recibo, ya lo saben. Por hoy no es nada más, queridos estudiantes.
Nos vemos, Dios mediante, la semana entrante, pero antes de eso yo les estaré enviando a ustedes el tema del trabajo que tienen que ir desarrollando, porque el parcial es en la semana del 8 de junio, las clases se acaban el 6 de junio, esto se acabó prácticamente ya. Entonces, con tiempo yo les voy a enviar a ustedes los temas del trabajo que deben realizar, y estudien, lean. Ustedes ya tienen allá sus guías, tienen sus copias. Entonces, por favor, vayan confrontando todo esto, que ya yo creo que en las una o dos clases que nos quedan, en la clase entrante, Dios mediante, estaremos terminando materia. Muy buenas noches y muchas gracias.